Buenas, soy Axel Diera. Yo les reacciono al capítulo número 6 de Kanojo Okarishimasu, quinta temporada, o mejor conocido como Me gustaría alquilar una novia, o simplemente renta una novia. Y bueno, en el episodio anterior justamente vimos la conclusión, pues aparentemente de lo que vendría siendo este arco de el viaje a la piscina. Muy interesante, la verdad, hay que decirlo, o sea, quitando todo lo que se pueda pensar y tal, muy entretenido ahí con sus palomitas viendo todo el melodrama o sea, que se armó, o sea, con toda esta situación. Shizuru pues apelando, ¿no? Aún más pues a la mentira y como siempre y tal, aunque todos sabemos, o sea, que hay cierta verdad oculta en esta situación. Obviamente pues dejando ahí un poquito pues atónitos a todos, incluso pues al propio Kazuya, que no comprende qué fue lo que acaba de pasar. Y no solamente tuvimos un beso, sino dos. Y todo gracias, hay que decirlo, a Mami-chan. Al menos pues sirvió para algo y tal. Viendo pues su cara de frustración fue lo más satisfactorio, la verdad. Aunque me sienta mal por Ruka, la verdad, pero bueno, ya al final parece que terminan pues ahí explicando todo a la abuela y tal. Obviamente es una historia, o sea, bastante de película, o sea, que pues te la puedes llegar a creer, la verdad, o sea, porque pues pasa, cosas pasan en la vida. Y todo parece pues haber vuelto entre comillas a la normalidad. Triste, la verdad, bueno, viendo como pues Chizuru nuevamente pues empieza ahí a meter sus excusas de que no lo hice porque no quería que mami, bla bla bla, 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 y tal. Aparte, tremenda confrontación en los baños, o sea, entre Shizuru y esta mami diciéndose ahí sus verdades, aunque ya lo mencioné, o sea que hay cosas, o sea que entiendo, pero creo que Mami se pasó en otras y tal, menospreciando, o sea, el trabajo ahí de Shizuru y tal, porque podrá pensar lo que quiera del trabajo, pero pues es un trabajo digno, la verdad, o sea, no le termina pues haciendo daño a absolutamente nadie. Eh, y bueno, ya al final también Shizuru papiándose a Mami, diciéndole cómo pues está obsesionada con el caso y tal, y dejándola ahí, como wow. Re épico, la verdad. Pero, como digo, tristemente vemos, o sea, como pues no parece realmente, bueno, al menos ya toda la situación ahí, ya no tendremos que preocuparnos por ocultarlo de la novia de alquiler y tal, o sea, todavía hay que ocultarlo del noviazgo falso, pero eh, intuyo que será más fácil, la verdad. Así que ya no se tiene que preocupar, o sea, si de repente ven a Shizuru ahí andando con alguien, luego, es que estaba de trabajo. Muy surreal, la verdad, si te lo pones a pensar. Aparte, bueno, viendo cómo pues los sentimientos de Shizuru comienzan a conflictuarse. Así que tengo ganas de ver, a ver cómo pues todo esto va a terminar alterando la dinámica con respecto pues ahí a la situación y tal. Como les digo, o sea, tampoco espero gran cosa tomando en cuenta, les digo, el spoiler, o sea, que ya sea futuro. Pero sí, o sea, ver cómo esto termina ahí afectando la relación pues ahí entre los personajitos. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, creo que empiezo a entender un poco de la molestia, o sea, que tiene pues ahí la gente con la historia. Aunque no tanto, o sea, como pues para hatearla, o sea, porque les digo, o sea, para mí el hate es lo que me parece pues ahí exagerado. Y pues sí, es decir, de que la historia, o sea, comienza a ser un poquito frustrante en el sentido de ver, o sea, como pues nuevamente parece, o sea, que vamos a la casilla cero y no pareciendo haber pues mucho avance a pesar, o sea, de haber tenido eventos tan potentes, o sea, como pues lo de la película y ahora
o sea, la película, la muerte de la abuela de Chizuru, y ahora toda esta parte, o sea, del viaje a la piscina y tal, les digo, o sea, serían momentos ahí, o sea, que serían significativos, o sea, para mostrarte ahí algo de desarrollo. Si bien incluso las historias, o sea, más lentas y tal, tienen ahí un punto inflexivo en este tipo de partes o eventos fuertes. Y aquí, como les digo, o sea, no se siente, o sea, que realmente haya ahí un avance ahí como o al menos el avance, o sea, que uno pues terminaría esperando, sinceramente. Pero, bueno, Pero bueno, aún así, como les digo, es el hate, o sea, el que me parece pues ahí bastante exagerado, o sea, les digo, a mí lo que me preocupa es la gente, o sea, que termina deseándole el mal al autor y es como que, oye, wow, 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 una cosa es que no te guste, como pues esté avanzando algo y tal, y otra cosa es ya irte a meter personalmente pues ahí con el autor, o sea, que está intentando pues ahí crear su propia historia, o sea que podrás ahí tener ahí tus quejas y todo pues acerca de la misma, pero buah. Y yo, o sea, ya me han visto ahí pelearme solo, o sea, con autores y tal, o sea, pero jamás, o sea, siempre ahí en tono de juego y siempre desde el respeto, o sea, que el autor también pues ahí se llega a merecer, o sea, al fin de cuentas él terminó creando algo y nosotros aquí no hemos hecho absolutamente pues nada como tal. Pero en fin. Eh, muy lento, la verdad, toda la situación en este episodio, o sea, porque tenemos toda esta parte del caso ya deprimido, el caso ya ahí metiéndose pues ahí ideas que si bien tienen sentido, o sea, con cómo es el personaje y cómo pues es la situación y tal, es cierto, o sea que uno espera pues terminar viendo algo más, pero no, o sea, simplemente pues vemos o sea, las paranoias de este caso ya, o sea, que les digo, bien justificadas, pero o sea, como que siento que ocupan bastante espacio, o sea, del episodio. Y justamente, o sea, todo termina pues mostrándonos cómo pues está Chizuru evitando a Kazuya, o sea, por 3 meses enteros. Y aquí es donde yo digo, o sea, no, esto no, esto no puede ser así. La verdad, o sea, me estás diciendo, o sea, que después de un evento tan potente, o sea, como lo de la piscina y tal, y todo el lío, o sea, que se termina dando en ese momento. Por 3 meses, o sea, te entiendo un par de días ahí que Chizuru, o sea, entiendo el conflicto ahí de Chizuru y tal, o sea, pero 3 meses, 3 meses ignorando acaso ya es como que bastante hardcore. La verdad, y esto es lo que les digo, es lo que me desespera, especialmente por parte de Shizuru. O sea, que uno al inicio, o sea, de esta historia yo la consideraba ahí la más madura, o sea, de la relación aquí y tal, pero, o sea, va a resultar, o sea, que caso ya va a ser el maduro de esta relación, la verdad, o sea, porque bien, o sea, como pues termina diciendo nuestra queridísima Mini después de ver el regreso de este personaje y bueno, ser ahí el puente básicamente entre Kazuya y Shizuru. Y me da risa, o sea, porque se nota mucho, o sea, que el autor sabía que si no creaba el personaje de Mini, esta relación, o sea, no se estancaría, o sea, por toda la eternidad, o sea, porque Minnie es ese personaje clave, o sea, que termina empujando, o sea, ambas partes a actuar porque de otra manera, o sea, seguirían ahí en su paranoia y tal, porque Ruka no lo va a hacer, o sea, porque Ruka pues es Ruka y obviamente pues no conviene ahí ser el que impulse algo en toda esta cuestión. Tristemente Sumi, tremendo cameo de Sumi, muy adorable, o sea, ya con eso valió la pena todo el episodio, la verdad. O sea, y me da risa porque Sumi en teoría debería ser el
O sea, Sumi debería ser ese personaje, el personaje puente entre Shizuru y este Kazuya, ya que pues se supone que ella era amiga, se supone que era amiga de Sumi y por eso pues le ayuda y por eso tuvimos toda esta parte de lo de Sumi en los primeros episodios de la primera temporada y tal, aunque no es cierto, creo que fue casi en los últimos de la primera temporada. Eh, pero sí, o sea, el personaje de Sumi, por eso que les digo, o sea, que está bastante desaprovechado. O sea, siendo la amiga de Shizuru y habiendo conocido a Kazuyasa, ella debería haber fungido como ese puente. Pero creo que el autor se dio cuenta, o sea, de que teniendo la personalidad, o sea, que Sumi tiene, no hubiera funcionado o no se sentiría muy natural o sería muy complicado, o sea, que ella fuera el puente. Por eso al final, o sea, terminó creando el personaje de esta mini para que pudiera haber una fluctuación mejor entre Chizuru y Kazuya. Es una lástima, o sea, porque al final, gracias a esto, el personaje de Sumi queda bastante olvidado y para mí es lo más adorable. La verdad es que les digo, o sea, no sé cómo pudo crear un personaje, o sea, que simplemente aparecer, o sea, ya, ya te robe todo, la verdad. Pero en fin. Vemos como pues ya con la aparición de Mini hablando con Kazuya, vemos como pues le hace ver, oye, te besó. O sea, no, Chizuru no es una chica, o sea, que termine besando a alguien que no, o sea, nada más así y tal, o sea, y que no le interesara, al menos de alguna manera. Y lo cual pues tiene razón, la verdad, o sea, no tanto por el hecho, o sea, de que nadie besaría a alguien que no le gusta porque uno ve cosas en la vida real, la verdad. Pero, o sea, tomando el contexto, o sea, es cierto que Shizuru como tal no sería una persona, o sea, que termina, o sea, por muy ahí perfeccionista y tal que sea y tal, no es algo, o sea, que ella pues al final terminaría siendo. Aunque Kazuya está tan deprimido que pues es difícil hacerle ver, o sea, realmente ahí, o sea, que tiene ahí alguna posibilidad con Shizuru. Ya es normal, la verdad, o sea, podríamos quejarnos de caso ya de que, ay, no, como tal, igual, pero es normal, o sea, pónganse en su situación, pónganse ahí viendo, o sea, todas las señales tan conflictivas, o sea, que termina recibiendo normal, o sea, y bueno, toda su vida viendo cómo pues incluso su familia, o sea, lo termina basureando y amigos y tal, normal, o sea, que él no se sienta, o sea, con el valor, o sea, normal, o sea, si para una persona normal ya sería las circunstancias, o sea, ya serían demasiado pesadas, o sea, ahora imagínense en donde al final, o sea, no tienes la suficiente autoestima, o sea, para reaccionar a las cosas, pero en fin. Mientras tanto, vemos a una Shizuru empezar ahí de esquizofrénica y tal, terminando viendo a Kazuya en zanahorias. Un poquito turbio, la verdad. O sea, por un momento pensé cosas, pero dije, no, no creo. No sé cuál era la idea. Es que les digo, a veces el autor, hay que admitirlo, el autor hace a veces cosas muy raras con la historia. Pero que al final, les digo, o sea, y es que es lo que tiene, o sea, ya lo mencioné mucho, el autor tiene una forma de narrar la historia, o sea, que a pesar de las cosas, termina siendo así, se termina dejándote con la sensación de que, bueno, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Es raro, la verdad, es muy, muy raro. Pero en fin, afortunadamente, bueno, vemos como pues Mini termina ya siendo pues la voz de la razón en todo esto y vemos cómo termina yendo a hablar con Shizuru y la verdad es que wow, no había tenido ganas de zarandear a una persona tan fuerte, o sea, como pues en ese momento la verdad, sabiendo a Shizuru poner excusas, actuar ahí como niña y de que no, es que tal cual y tal, luego
simplemente pues dándole vuelta, o sea, dándole la evasiva a las cosas y tal, o sea, sin realmente responder honestamente, sin realmente, o sea, mencionar, o sea, sus verdaderos sentimientos y tal y cual. Eh, y poniendo en duda de que, no sé qué es esto que siento y tal, o sea, Chizuru, no nos pongamos tontos aquí. La verdad, o sea, no es como que seas un robot sin emociones, o sea, que es que no comprendo. Incluso tu trabajo es justamente poder comprender esas emociones y tal, o sea, como puedes pensar en ser actriz, dices, sin ni siquiera pues puedes llegar a entender ahí el romance, la verdad, pero bueno. Me gustó, o sea, como Minis le hace ver sus verdades diciéndole de que solo usa de excusa, o sea, lo del trabajo y tal, para no querer confrontar ahí sus sentimientos y tal, y pues hacerse un lado y tal. Y diciéndole, o sea, chica, ya estamos en un punto ya culmen. O sea, no jodas. La verdad, Chizuru, o sea, ya espabila. Ya, ya estás grandecita, chica. Pero, bueno, tristemente todo queda. O sea, no se puede obligar a Chizuru pues a hacer nada. Y solo queda pues confiar en que terminará haciendo lo correcto. O al menos es lo que termina aparentando en esa escena post créditos. Me gustó como esta mini rompe la cuarta pared al final, aunque bueno, sé que hacía referencia a sus espectadores de tal, pero me dio risa. Así que, los espectadores se van a terminar aburriendo. O sea, porque ya vimos, o sea, que le cuenta ahí la situación ahí a sus seguidores, pero es gracioso pensar, o sea, que termina haciendo referencia al mundo real, o sea, de cómo pues está también la situación actualmente afuera. Muy, muy bien planteado. La verdad es que les digo, el autor es inteligente, pero por alguna razón hace cosas muy raras, o sea, con esta historia que me intriga mucho, la verdad, o sea, ver qué es lo que quiere con la historia y tal, pero bueno, parece que íbamos a ir al punto de partida nuevamente. De hecho, se supone que iban a romper volviendo. O sea, me haría raro, o sea, que no lo estuvieran platicando de ver cómo pues van a hacerlo de la ruptura y tal, pero bueno, a ver qué es lo que termina ahí pasando en toda esta situación. Ya al final, les digo, sabemos como en la escena post créditos como Shizuru finalmente pues termina bailando y parece que terminará confrontando a Kazuya. No tengo muchas esperanzas porque como les digo, o sea, sé cositas y tal, pero al menos ver, o sea, qué es lo que terminará haciendo Shizuru, a ver qué probable excusa se termine inventando y tal, y bueno, ver acaso ya otra vez medio recobrando la compostura, pero básicamente volviendo todo pues a un status quo desde cero. La verdad, pero que se puede llegar a pedirla. Así que, bueno, capítulo pues ahí entretenidillo, un poquito frustrantillo. La verdad, tuvimos a Sumi al inicio y el regreso de Mini también, así que yo me doy por bien servido. Así que a esperar a ver qué respuesta terminará dando esta Shizuru, qué pasará con Kazuyita y si, bueno, habrá alguna esperanza en esta relación en esta temporada. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.